Hola chicos, en este tema vamos a empezar el tema de las funciones. Es un tema bastante importante que os vais a seguir encontrando, sobre todo lo que lleguéis a bachiller. Es el tema con el que comenzamos la parte de análisis de las matemáticas. El análisis sirve para saber interpretar según gráficas o incluso relacionado con la estadística. Muchos, incluso ahora con el COVID, hablan de la curva. Pues todo esto se puede representar mediante funciones. Y vamos a aprender a hacerlo. O por lo menos las más básicas en este curso. Lo primero que debemos saber de una función es lo siguiente. Os voy a explicar unos cuantos conceptos básicos que hay que tener muy claros para saber lo que es una función y empezar a entender cómo funciona. Este primer vídeo va a ser cortito, simplemente voy a enseñar un par de cositas y quiero que os quede claro cómo es esto, ¿vale? Definición de función. Una función siempre es una relación entre dos magnitudes, ¿vale? En una función vamos a encontrar dos variables, una independiente que es la x, que no depende de nada, simplemente son los que tú quieres poner, como por ejemplo si tú estás hablando de una función en la cual englobamos la temperatura y cómo aumenta con el paso del tiempo, la x sería el tiempo, pues tú puedes medirlo a los 5 minutos, puedes medirlo a los 10 minutos, a los 15 minutos o dentro de 3 horas, cuando tú quieras. Mientras tanto, la variable dependiente es la y. ¿Por qué? Porque cuando tú midas la temperatura, sea a los 5 minutos o tal, la temperatura que te dé el termómetro, esa es inamovible y dependerá del tiempo de cuando tú midas esa temperatura, ¿vale? Entonces, la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y. Muy importante esto. Las funciones, como ya he dicho, ayudan a relacionar las dos variables, lo cual nos puede dar una gráfica o un dibujito que nos haga entender o incluso nos haga poder hacer predicciones, ¿vale? Con estos dibujos podemos incluso hacer predicciones y pensar, vale, si pasase esto, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues creando la función podemos hacer una estimación. Otra cosita, para indicar que la variable y depende o es función de otra x, se usa la notación siguiente, y es igual a f de x, ¿vale? Y se puede leer y es función de x. Esto habéis visto más de una vez que yo he puesto f paréntesis x, lo habéis visto, pero vosotros sois los que ahora os tenéis que empezar a familiarizar con esta nomenclatura y tendréis que utilizarla, ¿vale? Hay que ir incorporando pequeñas cositas a nuestro vocabulario matemático. Luego aquí un truquito que yo doy es que las funciones son, imaginaos, unas máquinas en las que nosotros introducimos un elemento x y nos devuelve el elemento y es igual a f de x. No habéis entendido nada, yo lo sé, pero ahora os voy a hacer como un dibujo explicativo. Mirad, imaginaos que entra por aquí una x, ¿vale? Y aquí imaginaos que esto es una cadena de montaje, ¿vale? Y por aquí, por este hueco de aquí, saldrá la x convertida. Si aquí tenemos, por ejemplo, la función y, o, mejor todavía, f de x es igual a x al cuadrado, nosotros iremos introduciendo x, pasarán por la función y al salir se convertirán en x al cuadrado, ¿vale? ¿Que metes x? Pues se convierte en x al cuadrado. Si a lo mejor tú estás metiendo números, pues se convertirá en números. Si la función que tenemos dentro, por ejemplo, fuese f de x igual a x más 1, pues si tú introduces x, pasará a ser x más 1, ¿vale? Si tú introduces aquí la x, le das un valor de 2, pasará por la función y se convertirá en un 3, ¿no? 2 más 1 igual a 3. Esto es lo que hace la función. Sé que todavía queda muy abstracto, pero no os preocupéis, vamos a trabajarlo. Siguiente cosita que queremos aprender. Bueno, una cosa muy importante es que solo debemos tener un valor de y para cada valor de x. Súper importante. Si esto no se cumple, no es una función.
Para cada valor de x solo existe un valor de y, ¿vale? Tenerlo muy claro. Es decir, si nosotros tenemos una gráfica tal que así, esto sí es una función, porque ningún valor de x, que x está aquí y está aquí, está repetido. Ahora, imaginaos, por ejemplo, que la función que tenemos es esta de aquí, ¿vale? Si cogemos este valor de x, tendrá aquí un valor y aquí otro. Entonces esto no es una función, ¿vale? Creo que quede bastante claro esto. Pero bueno, lo iremos viendo con ejercicios que haremos en clase, que queda mucho más claro. Vamos a pasar al siguiente. Elementos gráficos de una función. Aquí tenemos un ejemplo de la función, es el mismo que tenéis en el libro. Y vamos a empezar a encontrarnos con nuevas nomenclaturas y nuevas cosas que debemos saber. Lo primero de todo, el eje cartesiano, el eje de coordenadas, en el cual nosotros tenemos las x, que se llama eje de abscisas, ¿vale? Hay que empezar a aprenderse estas palabras, que son un poquito difíciles, pero hay que aprendérselas. Y el eje de las íes es el eje de ordenadas, ¿vale? ¿Es muy importante estos nombres? Sí y no, como todo. Si se sabe, mejor. ¿Por qué? Porque en un ejercicio a lo mejor yo te puedo decir la función que es igual al eje de abscisas o algo así. Tú tienes que saber que el eje de abscisas es la x y el eje de ordenadas es la y. Sencillo. Vale, cuando tenemos un punto, ¿vale? Tenemos las coordenadas. Esto habéis aprendido desde primaria, desde quinto y sexto se empieza a dar las coordenadas de un punto. La primera coordenada es el valor de x, la segunda coordenada es el valor de y. El valor de x de este punto corresponde a la abscisa del punto, que es la x, mientras que el valor de y corresponde a la ordenada del punto. Esto es bastante sencillo y sé que sabéis perfectamente. Y por último, esto rojo que veíamos de aquí sería el dibujo de la función, sin ir más lejos. Esto creo que queda bastante claro. Si no, pues para el vídeo volver a verlo, a anotar cositas. Sabéis que no hay problema. Eso es lo bueno que tienen los vídeos, cada uno a su ritmo. A lo mejor alguien no lo para y no lo vuelve a ver nunca más, otros lo veis 3 veces. Sabéis que podéis hacerlo. Muy bien. Y vamos a la última diapositiva. Dominio y recorrido de una función. Primero de todo, se llama dominio de definición de una función, ¿vale? Y se designa por dom de f al conjunto de valores para los cuales existe la función. Es decir, el dominio sería para las x que hay función, ¿vale? Esto lo vamos a dar, hay un punto del tema en el que hablaremos totalmente del dominio y lo vamos a profundizar mucho más. Pero ahora yo lo que quiero que sepáis es que el dominio de x son las x para las cuales existe la función, ¿vale? Bien. Segundo, se llama el recorrido de f al conjunto de valores que toma la función. O lo que es lo mismo, sería, entre comillas, muy entre comillas, porque no me gusta decirlo así, pero para que lo entendáis, el dominio, pero en lugar de x, de y. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Tenemos la función como llega desde aquí hasta aquí, pues el dominio de x, como veis, es desde el primer punto hasta el último de aquí. Mientras que el recorrido de la función es desde este valor que está más abajo hasta el valor que está más arriba. Lo podéis ver incluso de otra manera. El dominio son los números que tenemos de manera horizontal y el recorrido son los números que tenemos de manera vertical, ¿vale? Espero que con eso lo entendáis bien. Vale, por ejemplo, ahora os voy a enseñar ya un ejemplo. Nosotros si tenemos este eje de coordenadas, que me ha salido un poquillo feo, pero bueno, sabéis que no se puede ser perfecto. Y aquí, por ejemplo, vamos, menos 1, 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2 y 3. Se puede poner 4. Y dibujamos la siguiente función, que vamos de aquí, ¿vale? Aquí. Si cojo de naranja el dominio, vamos desde menos 1 hasta 3, ¿verdad? ¿Veis? La función en azul ya desde el menos 1 al 3. Entonces nosotros pondríamos dominio de f de x es igual de menos 1
a 3. Y el recorrido, que lo puedo poner en verde, va desde el 1, que lo engancha aquí, hasta el 4, que lo engancha aquí. ¿Vale? Entonces pondríamos recorrido de f de x es igual de 1 a 4. ¿Veis? El dominio sería esto de aquí y el recorrido esto de aquí. Bien, espero que haya quedado bastante claro. Cualquier duda sabéis que me podéis preguntar. Espero que llenéis la hoja de apuntes. Y nada, nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos con el tema de funciones. Que vaya muy bien, chao.